ADN de la impunidad. De los Bolena al caso Epstein. Bienvenidos a El Arte de Observar. Hoy no vamos a mirar la corona. Vamos a mirar la grieta por donde supura la podredumbre de una institución milenaria. ¿Qué sucede cuando el ADN de los Tudor, marcado por la ejecución, el deseo desenfrenado y la compra-venta de mujeres, choca de frente con la transparencia digital del siglo XXI? Lo que estamos presenciando este febrero de 2026 no es un error de protocolo. Es una radiografía de la omnipotencia. Observen la mente de Andrés Mountbatten Windsor. A punto de cumplir 66 años, este hijo predilecto no habita un palacio, sino una celda de cristal de la que no puede escapar. Entiendan su psicología. Él no buscaba dinero de Jeffrey Epstein. Buscaba validación. Buscaba ser el Enrique VIII de una corte paralela donde las leyes de los hombres no existían y donde su virilidad era el único decreto. Andrés no veía víctimas, veía ofrendas para su ego de príncipe repuesto. A su lado, la exesposa, Sarah Ferguson. No la miren como una víctima colateral. Obsérvenla como la facilitadora ambiciosa. Una mujer que, en su desespero financiero, convirtió el estatus real en una tarjeta de crédito sin límite, aceptando los dólares manchados de Epstein para mantener una fantasía de lujo que el pueblo británico ya no quería pagar. Y en la cima, Carlos III, el hermano que hoy amputa el miembro infectado para salvar el trono. Pero, ¿con qué autoridad moral? El rey que fue amante antes que esposo, hoy intenta ser el cirujano ético de una familia que ha usado el dinero de tus impuestos, la cuota mensual de tu esfuerzo, para financiar los 14 millones de euros de un acuerdo que apesta a impunidad. ¿Es este el fin de la monarquía o simplemente una nueva forma de enterrar los pecados? Hoy, en El Arte de Observar, desnudamos los hilos que unen a pederastas, reyes y políticos en una red de gozo y omnipotencia que finalmente ha sido expuesta. Y como dicen en Londres, in for a penny, in for a pound. Si vas a entrar en el lodo, entra hasta el fondo. Porque aquí no nos vamos a detener en la superficie de los tabloides. Vamos a seguir el rastro del dinero y el rastro de la sangre. Si la corona decidió pagar 14 millones de libras para comprar el silencio, nosotros vamos a usar nuestra observación para romperlo. Para desmenuzar esta red de omnipotencia, donde el deseo sexual se convirtió en traición al Estado, me acompañan hoy en este análisis. Si quieres entender lo que otros solo te cuentan por encima, si buscas la verdad que se esconde detrás de los títulos y las fotos desclasificadas, suscríbete ahora. Dale a la campana y apoya este canal, porque solo a través del arte de observar podemos ver lo que el poder quiere ocultar. Dame un me gusta si crees que la sangre real no debería ser un escudo ante la justicia. Comenzamos. La historia no se repite, pero rima. En 1536, los Bolena entregaban a sus hijas al rey Enrique VIII para escalar en la pirámide del poder. En 2026, los documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
revelan que la élite británica, monarquía y gobierno, utilizó el mismo ADN de transacción, el cuerpo ajeno como moneda de cambio para el beneficio propio. Pero esta vez hay una diferencia. El pueblo ya no observa desde el fango, sino desde la transparencia digital. Analíticamente, ser el hijo predilecto y a la vez el seguro de vida, generó en Andrés una psicopatología del privilegio. Isabel II proyectó en Andrés la libertad que ella nunca tuvo. Mientras Carlos era moldeado por la rígida disciplina del Estado y la mirada crítica del príncipe Felipe, Andrés recibió el permiso para el exceso. Su participación en la guerra de 1982 no fue solo un servicio militar, fue su patente de corso. Ese estatus de héroe le otorgó una armadura moral ante su madre, que lo veía como el salvador de la honra familiar, haciéndolo ciego a las consecuencias de sus actos futuros. En su mente, si las balas argentinas no pudieron con él, las leyes civiles tampoco lo harían. Este es el origen de su famosa arrogancia en la entrevista de la BBC. La incapacidad absoluta de verse como un igual ante la ley. En la red de Epstein, Andrés no era el cliente, era el trofeo. Jeffrey Epstein tenía dinero, pero no tenía sangre. Andrés le vendió la validación. Al tener a un hijo de la reina de Inglaterra en sus mansiones, Epstein les decía a sus otros contactos, políticos y magnates, «Soy tan poderoso que la corona británica duerme en mi cama». Al igual que los Bolena, usaron la belleza de sus hijas para obtener condados y favores del rey. Epstein usaba a mujeres y menores como cebo y moneda de cambio para mantener a Andrés bajo su control. Para Andrés, Epstein era el facilitador de una corte paralela. Fuera del control de su madre y de los secretarios reales, Andrés podía ejercer un poder absoluto y libertino, una réplica moderna de los banquetes de Enrique VIII, donde el deseo del monarca era la ley suprema. Analíticamente, el exduque de York representa el colapso del derecho divino. El despojo total. Octubre 2025 a febrero 2026. El rey Carlos III ha tenido que ejecutar una amputación institucional. Andrés ya no es príncipe, es un plebeyo con guión. Andrés Mountbatten Windsor ha sido expulsado de Royal Lodge y su nuevo refugio es Marsh Farm, una propiedad modesta en Sandringham. Lo que mató su estatus no fue solo el abuso, sino la deslealtad. Los correos filtrados demuestran que Andrés engañó a la reina Isabel II y a Carlos, manteniendo su vínculo con Epstein hasta 2015, mientras pedía dinero familiar para pagar silencios. La revelación de que Epstein enviaba mujeres a pernoctar en residencias reales y les ofrecía tours por Buckingham Palace destruyó la mística de la corona. El palacio dejó de ser un templo para convertirse en un activo de la red de tráfico. Andrés es la cara de la decadencia real. Peter Mandelson es la cara de la corrupción política. El primer ministro, que prometió limpiar la política tras el caos de Boris Johnson, cometió un pecado de soberbia. Resucitó a Mandelson como embajador en Estados Unidos
sabiendo sus vínculos con Epstein. Scotland Yard investiga ahora si Mandelson filtró información confidencial sobre el rescate bancario de 2008 a Epstein. Aquí la crítica es sistémica. El poder político laborista usó a un hombre vinculado a un pederasta para gestionar a Donald Trump, priorizando la influencia sobre la ética. Con la renuncia de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, y la caída de Mandelson, Starmer ha perdido su brújula moral. El laborismo ha pasado del primer al tercer puesto en las encuestas en menos de 2 años. La investigación formal, iniciada por Scotland Yard el 3 de febrero de 2026, bajo el cargo de mala conducta en un cargo público, Misconduct in Public Office, es el eje central. Este delito, de origen consuetudinario, es uno de los más graves en el sistema británico, pudiendo acarrear cadena perpetua. La investigación no se centra solo en la amistad, sino en el uso de información privilegiada mientras Mandelson era secretario de negocios, 2008 a 2010. Según los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mandelson reenvió correos internos de Downing Street a Epstein que contenían detalles sobre el rescate bancario de 2008 y el paquete de ayuda al euro antes de que fueran públicos. Se investiga si Epstein, trabajando entonces para JP Morgan o gestionando sus propios fondos, utilizó esta información para realizar operaciones de mercado, insider trading, que le reportaron beneficios millonarios mientras el pueblo británico sufría los recortes de la austeridad. Nuevos archivos sugieren que Mandelson también facilitó contactos entre Epstein y oligarcas rusos cercanos al Kremlin, actuando como un puente de influencia que comprometía la seguridad diplomática del Reino Unido. Scotland Yard examina transacciones financieras directas. Se han detectado al menos $75,000 pagados por Epstein a Mandelson entre 2003 y 2004, además de regalos a su esposo, Reinaldo Avila da Silva. La sospecha es que estas sumas no eran regalos, sino pagos por servicios de consultoría política no declarados, lo que violaría todas las leyes de transparencia parlamentaria. El primer ministro admitió que el Servicio de Inteligencia, MI5, asomó los vínculos de Mandelson con Epstein durante el proceso de selección para la embajada en Washington. Starmer decidió ignorarlos, creyendo que Mandelson era la única pieza capaz de negociar con la administración Trump en 2024. La investigación de la policía incluye ahora un registro de las comunicaciones de WhatsApp de Starmer y su ex jefe de gabinete, Morgan McSweeney, para determinar si hubo una orden directa de limpiar el expediente de Mandelson para asegurar su nombramiento. El impacto ha llegado hasta el palacio. El rey Carlos III, tras recibir el informe de Scotland Yard, ha retirado a Mandelson del Consejo Privado, Privy Council, el órgano consultivo más íntimo del monarca. Ha dado el visto bueno para que el gobierno redacte una ley de emergencia para despojarlo de su título de Lord de por vida, algo que no ocurre en el Reino Unido desde hace más de un siglo. Peter Mandelson no solo fue el amigo de un pederasta, fue, presuntamente, el informante
de un especulador. Mientras el Reino Unido se hundía en la crisis financiera de 2008, el hombre encargado de salvar los negocios del país estaba, supuestamente, enviando los planos del rescate al buzón de entrada de Jeffrey Epstein. No fue solo un escándalo sexual, fue una subasta de la soberanía británica al mejor postor del mercado negro del poder. Ya no es misterio. El dinero para Virginia Giuffre salió del patrimonio privado de la familia real, ducados de Lancaster y Cornualles. El pueblo británico, que paga la cuota mensual de la monarquía, descubre que su esfuerzo financió el acuerdo para evitar un juicio. Un rey que fue infiel, Camilla, castigando a un hermano por ser libertino. La crítica no es moralista, es de ejemplaridad. El ciudadano de 2026 ya no acepta que su dinero mantenga a una familia disfuncional que usa fondos del Estado para enterrar cadáveres en el armario. El arte de observar nos dice que estamos ante el fin de la deferencia británica. Enrique VIII cortaba cabezas. Carlos III corta asignaciones económicas, pero el daño está hecho. Al igual que los Bolena fueron destruidos por su propia ambición, la red de Epstein ha devorado a quienes creyeron que su estatus los hacía invisibles ante la ley. Históricamente, la familia protegía al individuo, como los Bolena, beneficiándose de Ana. Pero con Andrés, el rey Carlos III ha roto ese patrón. No es por moralidad, como bien señalas. Carlos arrastra su propio historial de infidelidad, sino por supervivencia fría. Lo que ha hecho que Carlos III expulse a Andrés no es el pecado sexual, sino que Andrés le mintió a la propia familia sobre la duración de su vínculo con Epstein. En una monarquía que ya no puede ejecutar personas, la única ejecución posible es el ostracismo financiero y social. A diferencia de los Tudor, Carlos sabe que hoy el pueblo sabe cuánto cuesta cada respiro de la monarquía. Los 12 a 14 millones de libras que Andrés no ha devuelto son vistos como un robo al patrimonio que el pueblo financia mensualmente. Esta es la conclusión definitiva para el arte de observar. Un cierre que no deja prisioneros, cargado de ese sarcasmo ácido que solo la verdad desnuda puede justificar. Y así, damas y caballeros, llegamos al final de este cuento de hadas, o mejor dicho, de esta transacción de alcantarilla. Observen el cuadro completo. Un príncipe de la corona, que a los 66 años descubre, con trágica sorpresa, que el sudor que decía no tener le está empapando la frente mientras firma su exilio. Es fascinante, analíticamente hablando, cómo la sangre azul se vuelve incolora cuando se le agota el saldo en la cuenta corriente. Andrés Mountbatten Windsor personifica esa patética paradoja. El hombre que se creía Enrique VIII reencarnado, pero que terminó siendo apenas un extra secundario en el catálogo de horrores de un financiero neoyorquino. Se creyó un depredador por derecho de nacimiento y resultó ser solo una pieza de merchandising real que Epstein exhibía para impresionar a otros tiburones. ¿Y qué decir de la limpieza de Carlos III? Qué tierno es ver al rey rasgarse las vestiduras por la falta de ética de su hermano, mientras se ajusta la corona
con la misma mano que durante décadas escribió cartas de amor clandestinas, siendo un hombre casado. Es el triunfo del marketing dinástico. Sacrificar al hermano libertino para que el hermano infiel parezca un santo. Pero no nos engañemos. El verdadero sarcasmo aquí lo pone el pueblo británico. Ustedes, que con su cuota mensual de impuestos han financiado las sábanas de seda de Royal Lodge, los viajes en el Lolita Express y finalmente la generosa propina de 14 millones de euros para que una víctima se callara. Ha sido sin duda la inversión pública más ruinosa desde la pérdida de las colonias. Al final, el ADN no mintió. De los Bolena a los Windsor, la receta es la misma. Un poco de sexo, una pizca de traición, mucho dinero ajeno y la convicción ciega de que el apellido Mountbatten funciona como un detergente universal. Lástima que en 2026 la transparencia digital no use cloro, sino ácido. In for a penny, in for a pound. La corona pagó la libra, pero se quedó sin el penique de su dignidad. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de disección en el arte de observar. Si te ha gustado ver cómo se desmorona el castillo de naipes de los intocables, no olvides darle al me gusta, es gratis, a diferencia del silencio de Andrés. Suscríbete para que no te pierdas el próximo capítulo de esta comedia humana que algunos llaman historia. Nos vemos en la próxima observación, si es que para entonces no han privatizado también la verdad.